estimados hermanos y hermanas israelitas, a todos les digo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. De verdad les agradezco por estar aquí presentes y atender a este llamado. El tema que vamos a compartir el día de hoy es un tema muy importante y fundamental para nuestra vida espiritual. Sinceramente les digo que si el tema de hoy lo comprendemos, si no cambiar, vamos a mejorar nuestra vida espiritual. Por ello les voy a pedir que tomen muchísima atención a lo que se va a decir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? ¿Se puede nacer dos veces? O sea, el hombre siendo viejo, ¿puede nacer dos veces? Ese es el tema que vamos a tratar. Me imagino que ustedes están diciendo, claro que sí, hermano, sí podemos nacer de forma espiritual. Claro, la afirmación se puede dar al instante, la pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Por favor, vamos a agarrarnos las escrituras y vamos a empezar citando lo que dijo el Mesías Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Dice: y respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Esta es una afirmación categórica. Y es que no se habla de probabilidades. Se está afirmando de manera categórica. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces otra vez, no vas a ver el reino de Dios. Y si uno lee dos versículos siguientes, dice: Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no vas a entrar en el reino de Dios, no vas a entrar. Entonces, esto es una afirmación categórica. No es que si quieres, lo dice el Hijo de Dios. Si no naces otra vez, no vas a entrar al reino de Dios. Y muchos de nosotros podrán pensar: hermano, esto se le habla a los inconversos, esto se le habla a los gentiles, a los que no conocen la palabra de Dios. Pues no es así. No es así. Mis amados hermanos, si leemos, Jesús conversa con un maestro de Israel que guardaba la ley, que celebraba las fiestas, que guardaba el sábado, que guardaba las nuevas lunas, que presentaba sacrificios, que tenía una barba larga. Le hablaba no a un nuevo en la fe, le hablaba a un maestro de Israel, un maestro en Israel, un rabino, un grande, un anciano. Y a él, que guardaba las lunas nuevas, que guardaba las fiestas, que era un sabio en la ley, un docto en la Torá, a él le dice: Nicodemo, de cierto te digo, o sea, no te confíes, no te equivoques que porque guardas la ley ya tienes el reino de Dios. No es así, Nicodemo. No te equivoques. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y si no naces de agua y espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. Pero yo me imagino, ¿no?, a Nicodemo ahí: pero Señor, yo guardo el sábado, yo celebro las fiestas. Mira mi barba grande, Señor. ¿Cómo es posible que me digas que no voy a entrar al reino de Dios si no nazco de nuevo? Y la pregunta fue: ¿pero cómo puede nacer de nuevo el hombre siendo viejo? ¿Cómo? ¿Volverá a entrar al vientre de su madre otra vez? Esa fue la respuesta. Entonces, desde ahí ya debe llamar nuestra atención, estimados hermanos. La conversación es entre Jesús y un judío israelita de años de nacimiento, que guardaba la ley, que observaba la ley. No está hablando con cualquiera, no está hablando con un nuevo en la fe. Esto, hermanos, como que podemos compararlo con la frase que Jesús le dice, ¿no?, a sus discípulos con respecto a los niños, ¿no? A los niños. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 18, verso 3, ¿no?
Mateo capítulo 18, versos 2 y 3, le dice: y Jesús, llamando a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Algo increíble, hermano. A Nicodemo le dice: si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino, no vas a ver el reino de Dios. Ahora a sus discípulos le dice: si ustedes no se vuelven y son como niños, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, para el Mesías, para Jesús, era muy importante el nuevo nacimiento. No importa los años que tengas guardando la ley, no importa las obras de la ley que hayas hecho, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. No, pero Señor, yo tengo velos hace tiempo. Si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. La pregunta que surge entonces: ¿en qué consiste ese nuevo nacimiento? ¿De qué trata? ¿Qué es tan importante para el Mesías ese nuevo nacimiento? Entonces, para ello, estimados hermanos, vamos a ir a las Escrituras para que respondan esta pregunta. ¿De qué trata este nuevo nacimiento que el Mesías nos dice? Si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. Y si no nos volvemos como niños, no vamos a entrar al reino de Dios. Entonces, estimados hermanos, es de suma importancia nacer de nuevo. De suma importancia. Entonces vamos a empezar. Pero antes de citar el fundamento bíblico, la base legal que responde esto, tengo que explicar algo. Estimados hermanos, nosotros con nuestros actos construimos un tipo de persona. Ustedes no son la carne, ustedes son los hechos. Ustedes son sus hechos que han creado a través del tiempo. Entonces, ¿quién eres tú? Tú eres la persona que has construido con tus hechos. Como por ejemplo, el conocimiento que he adquirido, la experiencia que me ha dado la vida, si yo he tomado buenas o malas decisiones, si soy ladrón o no, si soy mentiroso o no. Ese es el hombre construido a base de sus hechos y decisiones. Y ese es de lo que estaba hablando Jesús a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no está hablando del cuerpo físico, sino de este Nicodemo que se construyó en base a su experiencia, a sus decisiones, a sus cumplimientos o no de la observancia de la ley. Si él mintió o no engañó. Todo eso va construyendo una persona. Ese es el Nicodemo. Es por eso que para nacer de nuevo no está hablando de términos biológicos, no en términos físicos, sino en términos espirituales. Y voy a explicar eso citando el libro de Primera de Pedro. Vamos todos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos todos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Sí? Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que dice así. Por favor, todos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Acompáñenme con la lectura. Dice así. Miren, siendo renacidos. Así empieza el versículo, ¿verdad? Siendo renacidos. ¿Estamos de acuerdo? Así empieza el versículo. El texto no dice siendo nacidos, no dice siendo nacidos, sino siendo renacidos. ¿Y qué quiere decir renacidos? Nacer dos veces o más de una vez. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, siendo renacidos, o sea, volver a nacer. ¿Pero cómo? Y el apóstol explica, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué es la simiente corruptible?
es lo biológico, lo que a través del tiempo va a envejecer, de lo que se va a enfermar y al cabo de un tiempo va a ir a parar a ser comida de gusanos, que se corrompe, que se pudre. Ese es el cuerpo biológico. Entonces, pero el apóstol Pedro dice, volver a nacer siendo renacidos, no de simiente que se va a corromper, sino de incorruptible. Es decir, ¿qué es lo incorruptible? Lo interior, la parte espiritual, lo que se va renovando cada día. Eso es lo incorruptible. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, siendo renacidos, no biológicamente, sino espiritualmente. ¿Pero a través de qué? Dice el versículo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios que va a hacer que nosotros nazcamos de nuevo, pero no de simiente corruptible, sino incorruptible, lo interior, lo espiritual. ¿Y cómo es este nacimiento? ¿Cómo es este nuevo nacimiento, estimados hermanos? ¿Cómo es este nuevo nacimiento de simiente incorruptible? ¿Cómo es este nuevo nacimiento de simiente incorruptible? Entonces, para explicar mejor esto, vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 3, del 9 al 14. Libro de Colosenses, capítulo 3, del 9 al 14. Vamos todos al libro de Colosenses, capítulo 3, del 9 al 14. ¿Estamos listos todos? Bien. Libro de Colosenses, capítulo 3, del 9 al 14, dice la Escritura Sagrada. Dice así. Libro de Colosenses, capítulo 3, del 9 al 14. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Miren, hermano, lo que he explicado. Habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Es decir, ese hombre viejo que se construyó en el tiempo a través de malas decisiones, de pecado, de mentira, de odio, de rencor, de resentimiento, de ira con Dios. Ese hombre viejo que se construyó faltando a las fiestas por vergüenza, por el miedo al que dirán. Ese hombre viejo que se construyó respondiendo a los padres. Ese hombre viejo que se construyó de repente en pleitos en la iglesia. Ese hombre viejo que se construyó por tomar malas decisiones en la vida. O en educar mal a los hijos, descuidar a los hijos, deshonrar a los padres. En vicios. Ese hombre viejo que se construyó a través del tiempo. Dice, despojados de eso, de ese hombre viejo con sus hechos. Porque son los hechos, las acciones, las obras que van a construir una persona. Mis amados hermanos, ustedes que me escuchan aquí, hasta hoy día, ustedes han construido su persona. Tú ahora no eres el velo que tienes, la chompa, que puedas tener los anteojos. Eso no eres tú. Ese es tu cuerpo. Hasta ahora tú has construido una persona tuya y a esa persona le has puesto un nombre, el nombre que tú tienes. ¿Y de qué se ha construido? ¿De qué está construido ese hombre viejo hasta ahora? A base de ira quizá, a base de rencor, de resentimiento, de incumplimiento de la ley. Quizá una molestia con Dios, del vicio que no puedes dejar quizá, o de tu falta de temor a Dios. Eso es el hombre que has construido hasta ahora. Por otra parte, quizá ibas al sábado cuando podías, celebrar la fiesta cuando podías, o a veces te excusabas para servir a Dios. Ese es el hombre y la mujer que has construido hasta ahora. Pero Jesús le dice a Nicodemo, como a ti ahora te dice, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Porque Pablo dijo bien claro, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, sino por el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley dice que viene a construir al nuevo hombre,
a través de la palabra de Dios. Hoy día puedes iniciar tú, despojando de ese hombre viejo, dice, con sus hechos. El verso 10 dice, y revístanse del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. ¿Y de qué nos vamos a vestir? Dice, del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado. Pablo nos está dando el secreto aquí. Si tú permaneces siendo viejo, es porque tu mente no se ha renovado, tus pensamientos. ¿Cómo estás pensando? Tú ahora puedes tener una cabellera larga, una barba larga, pero sigues pensando como el hombre viejo. Tú quizás puedes tener un velo o una túnica, pero sigues pensando como la mujer vieja, con sus hechos que se construyó en el tiempo. Por ejemplo, en el mundo, vamos a suponer, tenías una pareja, te separaste y vives sin problema con tu pareja. No pasa mantención a tus hijos. Ese es el hombre viejo, el que no quiere hacerse responsable de sus hijos, el que no quiere ser responsable de su esposa, de su esposo. O en la congregación quizá. También lo mismo, cometiste un error y vives ahorita en error, en pecado. Ese es el hombre viejo que se ha construido hasta ahora. Pero ¿cómo tú vas a renacer? A través de la renovación del conocimiento, dice el texto, el cual por el conocimiento es renovado, pero ese conocimiento se te da la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Es muy importante que lo sepas, lo estudies. Es la palabra de Dios el que va a ser el lavacro en ti, hermanos. Es la palabra de Dios. Cuando tú estudias, analizas la palabra de Dios va a ser un lavacro, un lavamiento interno. Y eso está escrito, por ejemplo, con respecto al lavacro, ¿no? Eso está en Efesios. Vamos todos a Efesios, por favor. Vamos todos a Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos todos a Efesios capítulo 5, versículo 26. Miren cómo la palabra de Dios, en 1 Pedro 1:23 nos decía que nosotros éramos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Pero ese renacimiento es interior, a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué va a hacer la palabra de Dios dentro de nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer, estimados hermanos? Dice Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Por la palabra. Es la palabra de Dios la que nos va a santificar. ¿Qué es santificar? Nos va a apartar, nos va a separar como algo único, útil. Y dice el texto, para santificarla, limpiándola. Va a ser una limpieza interior dentro de nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Mis amados hermanos, de esa manera nos despojamos del hombre viejo y nos vestimos del nuevo. ¿Y de qué van a ser esas vestimentas? Seguimos leyendo Colosenses capítulo 3, 12, 13 y 14. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, se perdona. De la manera que Cristo perdonó, así también háganlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de caridad, el cual es el vínculo a la perfección. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esa es nuestra vestimenta. Ese es el nuevo hombre. Dejando el viejo hombre afuera. Dejando el viejo hombre. Hermano, pero entonces, ¿debo o no debo guardar la ley? Claro que debes guardar la ley. Pero
La ley tiene un propósito. El propósito de la ley es hacer un nuevo hombre. Porque tú puedes guardar la ley por obras y sigue siendo lo mismo. La misma persona. Pero si tú entiendes el propósito de la ley, si tú entiendes el espíritu de la ley, entonces vas a ser un nuevo hombre a través de la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, por ejemplo, no importaba si tú te habías circuncidado o no te habías circuncidado. Es decir, para el apóstol Pablo no importaba si tú guardabas la ley o no. Lo importante es que seas una nueva persona, una nueva creación, una nueva criatura. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16. Vamos todos a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16. Miren, hermanos, algo increíble lo que dice el apóstol Pablo ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Acompáñame con la lectura, todos leyendo la Biblia. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? Dice, lo que vale en Cristo Jesús es ser una nueva criatura. No vale si tú estás circuncidado o no estás circuncidado. Porque puede ser que tú guardes la ley, pero sigues con el viejo hombre. Puede ser que tú no guardes la ley y sigues siendo el viejo hombre. Lo importante para Pablo es que seas una nueva criatura, y esa nueva criatura es el fruto, la consecuencia del lavacro de la palabra de Dios en ti, a través del conocimiento que se renueva. Porque el conocimiento, hermanos, domina todo el cuerpo. Si tú sigues pensando como el mundo, sigues actuando como el mundo, sigues siendo el viejo hombre. De aquí domina todo el cuerpo. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, porque este es, como se podría decir, el eje. El control está aquí. Pero si yo, por ejemplo, no renuevo mis pensamientos, porque uno actúa como piensa, y me pongo velo, o tengo mi barba o mi cabellera, pero sigo pensando como pensaba en el mundo, ese viejo hombre, entonces soy un simple disfraz. Soy un simple disfraz. Lo único que he hecho es disfrazarme. Me he hecho crecer mi barba, me he hecho crecer mi cabellera, me he puesto mi velo, me he puesto mi túnica, pero soy un disfraz, porque no me he renovado por dentro, mis pensamientos no han cambiado, soy un disfraz. En términos morales sería, soy un hipócrita espiritual, porque por fuera he cambiado, pero por dentro soy el mismo hombre viejo. No he nacido de nuevo. ¿De qué me vale entonces mi barba, mi cabellera, mi velo, mi túnica, si sigo siendo el hombre viejo, la mujer vieja? Sigo pensando como el mundo. Sigo en los vicios, en los errores, en los gritos, en la maledicencia, en el chisme, en los vicios, deshonrando a mis padres. ¿De qué me vale? Soy un simple disfraz, una hipocresía espiritual. Me he dedicado a arreglar mi exterior, a maquillarme, pero en mi interior no he trabajado, sigue siendo un hombre viejo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, si tú estás en Cristo, si tú crees en Jesús como el Mesías que es, no importa la circuncisión, no importa la circuncisión, la incircuncisión, lo que importa es la nueva creación, ser una nueva criatura. Eso es lo que importa. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tienes congregado? ¿1 año, 5 años, 10 años? ¿Eres una nueva creación? ¿O sigues arrastrando los problemas viejos de antaño que no te dejaban servir a Dios, que te agobiaban en la depresión, en la tristeza, en el vicio, en el pecado? ¿Qué eres? Ahorita, ¿qué has construido? ¿Qué has construido? Mis amados hermanos, les hago una pregunta a ustedes.
que hemos construido hasta ahorita. Nos hemos despojado del hombre viejo con sus vicios y errores y hemos de nosotros hecho una nueva creación, una nueva criatura, o seguimos así. Y si uno lee el versículo 16, ¿qué dice? Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, la pregunta es, ¿cuál regla? ¿Cuál es la regla que el apóstol Pablo está enseñando? ¿Cuál es la regla? La regla es que en Cristo Jesús tienes que ser una nueva criatura. Si te circuncidaste o no, eso es irrelevante. La regla es que seamos una nueva criatura. Y el texto dice, todos los que anduvieren conforme a esta regla, es decir, ser una nueva criatura, paz sobre ellos y misericordias y sobre el Israel de Dios. Esa es la regla, una nueva creación. Mis amados hermanos, la nueva creación, sea nueva criatura, muchas veces se adquiere con el bautismo, pero a través, seamos sinceros, en el bautismo muchas veces nos bautizamos, pero lo único que hicimos fue recibir el agua. Lo único que hicimos fue recibir el agua. Pero hemos sido la misma persona. Hasta hoy hemos sido la misma persona. Hermano, pero ¿cómo sabe? ¿Por qué dice eso? Yo te pregunto, ¿cuál es tu estado espiritual ahorita? ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿Sabes cuál es tu estado espiritual? Tú sabes cuál es tu estado económico. ¿Cómo sabes tu estado económico? Revisas tu bolsillo, revisas tu billetera, revisas tus ahorros, revisas tu cuenta en el banco y sabes cuál es tu estado financiero. Sabes si estás en quiebra o estás para arriba. Sabes. Lo sabes. ¿Cuál es tu estado emocional? Lo sabes, sí lo sabes. ¿Cómo estás con tu padre? ¿Cómo estás con tu madre? ¿Cómo estás con tus hermanos? ¿Cómo estás con tus hijos? Lo sabes. Ahora pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu estado espiritual? ¿Lo sabes? Mis amados hermanos, aquí hay mucho trabajo que hacer. Para el apóstol Pablo, lo más importante es la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, tienen que pasar. Mis amados hermanos, cuando Jesús dice, aquel que no nace de agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios, lo que está haciendo es citar una profecía. ¿Cómo iba a lavar eso? El lavacro por la palabra. Y eso fue lo que el profeta Ezequiel anunció en su profecía, estando en el capítulo 36, verso 25 y al 27 dice, no, 24 al 27 dice, y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Aquí aparecen las dos palabras, hermano, dice. El verso 25 dice, y esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Sobre vosotros, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua. Y no se viene para agua, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice, y os daré un corazón nuevo, ¿y qué dice? Y un espíritu nuevo. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 5? ¿Qué dijo? Así dice, hermano, el libro del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Amén. Las dos palabras que dice Ezequiel, agua y espíritu. O sea, Jesús no estaba inventando nada. Jesús estaba citando al profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque la promesa es que por más, y este es un secreto, hermanos, hermanos, puede ser que tú tengas 1, 20, 10 años y estés agobiado por tus pecados, por ese hombre viejo que has en el pueblo, conociendo la ley. Pero la promesa es que tienes la posibilidad de ser un nuevo hombre, renacer nuevamente a través de esa limpieza interna con agua y con espíritu. Hermano, pero si yo ya tengo el espíritu, o yo me bautizo de nuevo, ¿cómo es eso? Hermanos, esta carne está viciado de error. Ahorita, ¿tu ojo qué no ha visto? Yo pregunto, ¿tu ojo qué no ha visto? Ha visto homicidios, ha visto lujuria, ha visto pasiones desenfrenadas, ha visto cosas que no debe ver. ¿Tus manos qué han tocado hasta ahorita? Pregúntate, ¿tu nariz ha olido siempre cosas aptas o también cosas inmundas? ¿Tu boca qué no ha comido y qué no ha hablado? ¿Tu oreja qué no ha escuchado? Todos esos, a través de los sentidos, se ha viciado nuestros miembros, nuestros sentidos están corruptos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos con unos sentidos limpios y puros, con una nueva criatura. Lo que nos está diciendo eso, que nuestros sentidos que se han corrompido por el tiempo a través de oír, tocar cosas que no debemos, tienen que limpiarse como una nueva criatura, como si recién naces. Y esa es la posibilidad que tenemos ahora, hermanos. Es una gran posibilidad. Es un regalo de Dios, pero depende de nosotros. ¿A través de qué? Primero a través de tomar conciencia. ¿Dónde estoy ahorita? Hoy, 2023. ¿Qué he construido hasta ahorita? Ver mi estado espiritual. ¿Sigo siendo el hombre viejo o soy un hombre nuevo? Si soy el hombre viejo, ¿qué debo hacer? Dejar todo eso. ¿En qué me voy a enfocar? En la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios te va a decir qué tienes que hacer. Si tienes deudas, empieza a pagar. Si tienes rencor, empieza a pedir perdón. Si tienes emociones ahí aguantadas en ti con una persona que te lleva al odio, empieza a pedir perdón. Si has robado a alguien, devuélvele lo robado. Eso dice la palabra de Dios. Si te has alejado de Dios, empieza a guardar los preceptos de Dios. Entonces así te vas despojando del viejo y vas a asumir el nuevo. Si no querías predicar porque te da vergüenza, la vergüenza déjalo porque es del hombre y la mujer vieja. Ahora construye al hombre y la mujer nueva, construyelo. Hazlo. Renueva tus votos, Señor, quiero ser una persona nueva. Y de espíritu es que a través de la palabra de Dios. Esos son los dos, agua y espíritu. Hay que purificarnos, estimados hermanos. Y ser un nuevo hombre. Hay mucho que hablar sobre este tema, de verdad. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final es que lo más importante para entrar al reino de Dios es ser una persona nueva. Ser una nueva creación, una nueva criatura. Dejar a esa persona vieja con sus hechos y empezar de nuevo. Empieza de nuevo. Desde ahorita, como estás, empieza. Primero, trata de resolver todos los problemas que estén en tus manos. Resuélvelo. Porque si tú no resuelves, eso es parte de ese viejo hombre, te va a arrastrar y nunca vas a poder servir a Dios si no resuelves problemas del pasado. Primero empieza a resolver. Todos quieren guardar el sábado, celebrar fiestas, todos quieren tener barba, todos quieren tener túnica, todos quieren ponerse velo, pero arrastran cosas del pasado. ¿Cómo vas a servir a Dios así? ¿Cómo? Sigues siendo el hombre viejo por más que tengas barba, cabellera, velo. Si tienes emociones
emociones malas, negativas del pasado, si tienes deudas, problemas familiares, problemas con los hermanos, problemas con mamá, problemas con papá, problemas con los bancos, problemas con todo el mundo, y así quieres servir a Dios, tienes barba cabellera, no vale. Pablo dijo, no vale para nada si no eres nuevo. ¿Quieres servir a Dios? Deja a ese hombre, déjalo ahí, paga todo eso y empieza de cero. Pero ¿cómo vas a empezar de cero? Pagándose deudas emocionales, lo que tengas. Eso es una criatura. Mis amados hermanos, ese es el mensaje de Dios para el día de hoy. Ser una nueva creación. Todo este estudio, hermanos, ha sido para la gloria y la honra del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Muchísimas gracias.